clínico y después discutimos qué hay de evidencia respecto de ese caso clínico. Así que vamos a pasar rápido al artículo. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien el artículo? Perfecto. Perfecto. Bueno, es un artículo de la Clínica Mayo, entre el Servicio de Cirugía Plástica y el Servicio de Traumatología del año 2019, que utilizan un cóndilo medial femoral vascularizado para la reconstrucción de la pseudoartrosis recalcitrante de clavícula. Entonces, bueno, como generalidades, comienza diciendo que la tasa de fracturas de clavícula es de 5,8 cada 10.000 personas en los Estados Unidos, con un rango de pseudoartrosis que va de 0,1 al 0,8%. Hay algunas condiciones, como la radioterapia, el desplazamiento inicial de la fractura, la conminución, la edad. Todo eso puede llevar a algunos problemas en la consolidación. Esta pseudoartrosis se puede hacer sintomática y luego llevar a una morbilidad, como por ejemplo lo que es la deformidad, dolor crónico, compromiso funcional. El método tradicional de tratamiento de la pseudoartrosis, ¿hay algún A ver si, bueno, nos juntábamos y me dijo sorprendido? A ver si podemos... El que está coordinando, que agarre y que silencie a todos, por favor. Bueno, como decía, el método tradicional de tratamiento. Te silenciaron a vos, Budí. Te silenciaron a vos, Budí. Ahí estoy. Ahí Ahora está. sí. Continuamos entonces. Bueno, como decía, el método tradicional de tratamiento de la pseudoartrosis incluye placas, tornillos interfragmentarios, clavos endomedulares y el agregado de injerto óseo. Esto tiene unas tasas de consolidación del 70 al 95%. En algunos casos está descrito la resección total de la clavícula, que esto lleva a mal posición de la escápula con resultados funcionales a largo plazo malos, y eso es lo que en la literatura hoy se contradice respecto de si es conveniente o no hacer. Si bien la pseudoartrosis de clavícula recalcitrante no es lo más frecuente, el método tradicional de tratamiento es la fijación interna con injerto no vascularizado, y los injertos vascularizados han quedado relegados cuando se produce este evento de una pseudoartrosis recalcitrante, es decir, que no se puede tratar y requiere varios procedimientos. No está corriendo el artículo, Budí. ¿No? Está trabado en la primera página. Sí. Para entonces que vamos de nuevo. A ver. Ahí. Ahí. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien. Bien. Bueno, lo que decía, el injerto vascularizado tiene esta ventaja de que preserva el flujo sanguíneo, osteocitos con capacidad osteogénica, induce la angiogénesis y que eventualmente puede permitirnos tratar un sitio con una infección. Hay descritos varios injertos vascularizados: el peroné, la cresta ilíaca, las costillas, el radio y el cóndilo femoral medial. Entonces, el objetivo de este trabajo es describir la experiencia en el uso del cóndilo femoral medial vascularizado para tratar la pseudoartrosis recalcitrante, fundamentalmente, acá está el detalle, en defectos segmentarios mayores a 5 centímetros. Se trata de un trabajo retrospectivo de 15 años, de junio de 2003 a enero de 2018. Todos los pacientes presentaban una pseudoartrosis sintomática, se tomaron en cuenta las características del paciente, se tomaron controles radiográficos en los controles y se definió el tiempo desde la cirugía hasta el momento de la fractura inicial hasta el momento de la reconstrucción, y desde la reconstrucción hasta la consolidación. Como técnica quirúrgica utilizan dos tomografías, una del lado operar para ver cuánto tienen que debridar y otro del lado contralateral de forma de planificación quirúrgica. Bueno, la técnica de extracción del injerto es la que describe Sakai y Orio, paciente en decúbito dorsal, con rodilla y cadera en rotación externa. Se identifican los perforantes a nivel de la piel, esto generalmente da en el tercio distal del muslo, con Doppler, quedan proximal al cóndilo y posterior a la línea media.
y a nivel de donde vamos a ir a hacer la anastomosis, debemos encontrar la arteria tóraco-acromial con algún concomitante venoso. Si esta no nos parece que es satisfactoria, se puede usar otros vasos, la arteria cervical transversa, la vena yugular externa, la vena subclavia o ramas de la vena cefálica. Entonces se hace un abordaje a nivel medio axial del muslo, se diseca hasta encontrar el vasto medial, se retrae el músculo hacia anterior y se identifica la rama descendente genicular que emerge del aductor mayor antes de entrar al canal de Hunter. Luego lo que se hace es disecar las ramas que son las que entran al periósteo. Y para el flap de piel vamos a buscar las ramas de las arterias afenas, que son continuación de esta geniculada. Si no encontramos la descendente, podemos utilizar la superomedial en el caso de que no la encontremos. Entonces, bueno, esto lo que ellos usan es un flap rectangular de óseo de 1 centímetro por 1 centímetro y de 2 a 5 centímetros de longitud, depende el defecto a reconstruir. Una vez que el sitio de no unión, o sea, el nivel de sebartrosis está totalmente limpio de fibrosis, se coloca el injerto, se fija con una placa en compresión y se procede a realizar la anastomosis microvascular. Acá dicen que monitorearon el flap a través de la piel con Doppler o de forma clínica y luego le pusieron un inmovilizador de 6 a 8 semanas. Como resultado, 7 pacientes, un varón, 6 mujeres, un promedio de edad de 39,8 años, 3 pacientes tenían osteomelitis. Todos los pacientes trabajaban antes de la cirugía, o sea, a pesar de sus problemas en el hombro, podían tener una vida totalmente normal, y todos los casos eran de fractura, es decir, no incluyen casos de reconstrucción. Se trató de sebartrosis a nivel medio-diafisario. 2 pacientes habían recibido como tratamiento inicial el manejo conservador, mientras que los otros habían sido tratados con una placa, y luego de que fallaron, todos fueron tratados con una placa más injerto. Todos los pacientes se quejaban de dolor a nivel de la clavícula antes de la reconstrucción, y 1 tenía exposición del material, 3 tenían infección, y el promedio de cirugías hasta el momento de la reconstrucción era de 3 a 6, con un promedio de 3,7. 2 pacientes, a pesar de su sebartrosis, tenían un rango de movilidad completo, mientras que los restantes, es decir, 5, tenían cierta limitación de movilidad. Bueno, lo que decíamos, de 2 a 5, la longitud del flap, eso dependiente de lo que necesitaban, y en uno solo incluyeron el flap de piel de 3×3, usando la arteria genicular descendente en 5 casos, y 2 la superomedial. Como arterias donde hacer la anastomosis, 2 a la arteria cervical transversa, y los 5 restantes a la tóraco-acromial. Para las venas usaron varias, la yugular externa, a concomitantes de la tóraco-acromial, vena subclavia o ramas de la cefálica. Todos los casos anduvieron bien, o sea, no se perdió ninguno y todas las sebartrosis consolidaron. Una sola complicación a nivel del sitio donante, que se trató de forma satisfactoria. El promedio desde la lesión hasta el momento de reconstrucción era de 66 meses, y después de la reconstrucción el tiempo hasta la consolidación promedio fue de 15 meses, con un postoperatorio de escola bisana analógica de 1,6, que es significativamente mejor del preoperatorio. Y todos los pacientes pudieron recuperar su actividad anterior a la lesión. Bueno, todos los pacientes consolidaron a pesar de que tenían, esta es la discusión, tenían ciertos tratamientos previos, y que esto se logró a pesar de que el defecto era mayor a 2 centímetros. Se han descrito varios flap. En 1990, el primero, para la reconstrucción de clavícula, utilizaba costilla más dorsal ancho y serrato anterior. Luego, este autor, Adolfson, utilizó también costilla con dorsal ancho, pero que actualmente los 2 flaps más usados son los del cóndilo y los del peroné vascularizado. En 2000, este artículo después lo vamos a ver un poquito más en detalle, este autor reportó una serie para la reconstrucción de clavículas en 3 casos donde el defecto iba de 3 a 8 centímetros, y este autor luego abarca, justamente lo que hizo fue abarcar las indicaciones de este injerto, es decir, del peroné vascularizado, y lo dejó para la reconstrucción clavicular, que
por ejemplo, por una resección tumoral, o para luego de múltiples fallas por una fijación y que quede un defecto segmentario mayor a 5 centímetros. En defectos menores, tal vez el peroné y la cresta ilíaca no son los más necesarios, y entonces ahí surge la utilidad del cóndilo femoral como una opción un poco mejor. El uso del flap para el tratamiento, el flap del cóndilo medial, para el tratamiento de la pseudoartrosis, en realidad ya viene descrito, se describió para varias pseudoartrosis, no de clavícula, sino de cúbito, húmero o metacarpiano en 1991, con muy buenos resultados. Históricamente, cuando había un defecto segmentario, se reconstruía a nivel de la clavícula, se reconstruía con un peroné vascularizado, pero lo que está descrito es que este sitio donante tiene mayor morbididad a nivel por ejemplo, dolor a la marcha, debilidad de tobillo, debilidad del dedo gordo, que no las tiene cuando uno toma un injerto del cóndilo femoral medial. Esto produce una morbilidad mínima en el sitio donante. La más común es parestesia a través en la distribución del nervio safeno. Otras complicaciones menos frecuentes, la disminución en el rango de la movilidad de la rodilla o las fracturas supracondilias. Por otro lado, dice que es fácil de disecar y se puede obtener hasta un flap de 5 centímetros óseo, depende de lo que necesitamos cubrir, y que como uno saca periósteo, ese periósteo es un poco más maleable y nos permite cubrir el defecto, ¿no? Enrollarlo, digamos. Y que además se ha visto que sirve para tratar las infecciones, las pseudoartrosis sépticas. Por otro lado, que lo hace fácil de obtener este injerto, es que tiene una anatomía muy consistente. Un estudio cadavérico en 2010 demostró que la arteria genicular descendente está presente en el 89% de los casos, mientras que la superomedial está presente siempre. Y esto ya está terminando el artículo. Lo que dice es que además de que se puede sacar como un bloque segmentario, nos permite obtener este periósteo que es flexible y que lo podemos adaptar. Entonces, como dice ahí, se adapta bien al sitio en el cual vamos a colocar el sitio de pseudoartrosis, en el cual vamos a colocar el injerto. Por otro lado, nos permite sacar una isla de piel que puede ser incluida en el injerto, que se basa como en el ejemplo, en la arteria safena, que es una rama de la arteria genicular descendente. Por último, lo que dice es que la debilidad del estudio, que se trata solamente de 7 pacientes, de forma retrospectiva, pero en 15 años, pero eso tiene que ver por la rara ocurrencia de esta enfermedad, del 0,1 al 0,8%. Pero, sin embargo, a pesar de la debilidad que tiene el trabajo, creen que es una técnica quirúrgica útil para tratar defectos segmentarios hasta 5 centímetros de pseudoartrosis de clavícula. Bueno, hasta ahí el artículo, así que ahora queda abierta la discusión. Juan, discúlpame, con respecto a este Sí. artículo, el detalle que tiene es que en los 7 pacientes sacaron con un injerto testigo de piel. ¿Es así? No, en un solo caso. No, A pesar de que lo describe en la técnica, lo describe como parte de la técnica quirúrgica, lo termina utilizando en un solo caso de una isla Que de tenía la 3x3. exposición en el que estaba puesto el material era más que todo. No dicen cuál lo usó. Probablemente haya sido en ese, pero no queda claro en cuál. A mí, Juan, me parece, bueno, podemos discutir un poco después y charlar sobre el artículo. Me parece que es un artículo que sirve para saber que el injerto vascularizado de cóndilo medial sirve. Como en Sí, claro. cualquier pseudoartrosis, y todo lo que hemos hecho algunos de esos cóndilos y todos los reportes en la literatura, hablan que es un injerto vascularizado que sirve para cualquier pseudoartrosis pequeña, obviamente, ¿no? De menos, ahí como dice bien el artículo, de menos de 5 centímetros, y sobre todo en aquellas recalcitrantes en donde hay contacto entre los dos cabos y uno tiene que agregarle algún aporte óseo vascularizado intenso, que eso es lo que hace este injerto, que le pone una cobertura, una envoltura, le da mucha vida. Me parece que de todas maneras en la discusión es un poco parcial, viste que cada vez que uno hace una discusión o cuando escribe un trabajo, uno puede poner los trabajos que quiere poner y los que no quiere poner. Hay una parte en donde habla de las ventajas con respecto al peroné vascularizado de la zona dadora,
diciendo que la zona dadora del peroné es mucho peor que la morbilidad de la zona dadora del peroné es mucho peor que la del cóndilo, y sabemos que no es así. Nosotros que hicimos un montón de peroné sabemos que no es así. Es más, hemos tenido más problemas en la zona dadora del cóndilo medial que del peroné. Y bueno, está Toto, Poli, Somil, está Fer, eso lo sabemos. Con lo cual, cuando uno lee un artículo de esos, hay que tomar ciertas partes de discusiones con pinzas. Es cierto que es bueno, pero ya te repito, me parece que es bueno para saber que el cóndilo medial funciona. En la pseudartrosis de radio, en la pseudartrosis recalcitrante de húmero, en la pseudartrosis de clavícula también. Sí, por eso es bueno que en la discusión de los artículos que después va a dar Juan, haga un panorama de otra gente que utiliza algo similar, pero con otros resultados. Eso Claro. lo vas a hablar después, Juan. Sí, sí. Está bien, cuando uno necesita un injerto vascularizado corto, chico y cosas, es un injerto ideal. Está buenísimo. He ido un par de veces, es bueno. Pero cuando uno necesita, yo hice 2 peroneos vascularizados en 2 clavículas con un defecto grande y anduvieron fantásticas. Pero bueno, era para un defecto más grande. Si fuese un defecto más chico no lo usaría porque es más difícil un peroneo en un defecto chico. Fer, ¿querías decir algo? No, que este artículo extiende un poco. Normalmente uno consideraba este colgajo como un colgajo osteoperióstico, pero acá está, vos decís, chico, está sacando 3 centímetros de cóndilo, y eso me parece que va extendiendo un poco las indicaciones de ese colgajo. Normalmente era para un escafoides, ¿viste? Para una cosita chiquita cuando estaban en contacto 2 huesos, pero acá lo está metiendo segmentario, ¿no? Se lo menciona Claro. como si fuese estructural y no es estructural, no tiene estructura. Creo No sé si no, por lo que entendí, sí. No, claro, lo que comienza diciendo es que Está- se describió para obtener un injerto perióstico en sus principios y se ha ido extendiendo su indicación. En el artículo sacan un bloque segmentario para cubrir hasta 5 centímetros, o sea, le sacan un pedazo del cóndilo importante, digamos. Y por eso, esa es la modificación que hizo Doi, porque en un momento era perióstico el colgajo. Se Exacto. utilizaba perióstico y se lo utilizaba mucho para hacer las reconstrucciones de la pseudartrosis de escafoides, pero después se amplió un poco más y ahora se lo saca un poco más estructural. Me parece que el no artículo tiene- lo saca estructural. Pero no tiene mucho, todos sacamos Sí, un sí, injerto, sí. no tiene mucho de estructural. La cortical del cóndilo medial es una cáscara, con lo cual uno puede decir que saca estructural, pero no saca estructural, en realidad rellena un espacio que queda en la placa. De estructural, Después- para darle después- carga como un peroné, no lo saca estructural. No, pero después en la discusión uno puede discutir, porque si uno hace un colgajo perióstico y le pone injerto de cresta, cumple la misma función, porque hay un trabajo francés hace poco, que los franceses presentaron un trabajo que después lo discutiremos, Juan. Bueno, Además, si uno va a usar un injerto estructural, me da la impresión en forma, por lo menos teórica, imaginaria, que sacar de 3 a 5 centímetros de cóndilo es más peligroso que sacar 5 centímetros de peroné, que sabemos que no pasa absolutamente nada. Y además un injerto estructural para una clavícula tampoco es muy importante. Tampoco ¿no? hace falta También tanto. no hace falta. Sí. Sabemos que no hace falta. Por eso, no hace falta. Eso estoy diciendo. Seguimos, Juan, presentamos el caso y lo charlamos. Dale, ¿Alguno? perfecto. No hay ninguna pregunta, ¿no? Veo que en el chat no hay nada chat, y ninguno ha levantado la mano. No veo ninguno, estoy barriendo un poco a todos. Y no, dale, bueno, seguimos. bien. Bueno, este era el artículo que ya charlamos, entonces vamos al caso. Es un paciente masculino de 48 años de edad que consulta en abril de este año presentando un dolor de hombro izquierdo, posterior a un esfuerzo leve de una semana de evolución. Como antecedente refiere a un accidente en vía pública en el año 2018 presentando una fractura diasficiaria de clavícula tercer fragmento que requirió una osteosíntesis. Posteriormente, en marzo de 2019, por una rotura del material, se le realiza una segunda cirugía con una reosteosíntesis, es decir, aproximadamente habían pasado 10 meses a la consulta, y el paciente nos consulta porque haciendo un movimiento muy, muy pequeño, se agachó, una cosa así, sintió un ruido a rotura de material, comenzó con dolor y limitación para la movilidad, entonces, bueno, consulta. Esta es, por ahí como comentario, es un paciente con textura física, si bien no es muy gordo, alto, bastante grandote, donde vemos ahí, bueno, el abordaje.
la imagen del abordaje, y acá vemos un video de la limitación funcional que le produce la rotura del material que vamos a ver. Ahí vemos un poquito. Bien. Entonces, con esta radiografía donde observamos la rotura del implante, un foco de cebatosis a nivel medio diaficiario de clavícula, y un laboratorio negativo para infección actual. Entonces, bueno, con todo esto nos planteamos realizar un tratamiento quirúrgico, una reosteosíntesis con injerto de cresta. Comenzamos reproduciendo, esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral, reproduciendo el mismo abordaje, legrando todo lo que era la fibrosis, identificando la placa, constatamos la rotura del material de osteosíntesis, luego procedimos a la extracción del mismo y resecamos, digamos, avivamos los focos de subartrosis, resecamos todo lo que estaba en el foco, tratando de lograr unos bordes que queden de forma oblicua. Luego medimos el gap, constatamos un gap de 2 centímetros. Entonces, realizando una elevación del brazo, intentamos que esos márgenes que habíamos resecado de forma oblicua puedan coaptar de forma anatómica y luego los fijamos con una placa, a la cual rellenamos con un injerto primero de esponjosa de cresta ilíaca y luego córtico esponjoso, y luego, bueno, cerramos la piel. Estas son las radiografías del paciente del postoperatorio inmediato. Esto lo operamos con el doctor Daroda la semana pasada, así que no tenemos seguimiento, más que nada para discutir el caso. Ahí vemos 5 tornillos a distal y 5 tornillos a proximal, y el foco de pseudoartrosis ahí en el medio. Ahí, bueno, queda abierta la discusión, dejo de compartir para el que quiera hacer algún comentario. Creo que Sergio, una sí, pregunta. dale. ¿Cuál te Diego, parece ¿no? que es el... Diego. Sí, Diego, perdón. ¿Cuál te parece que es la causa de esa pseudoartrosis? Mecánica, obviamente, porque no aparece signos de infección. La verdad que no sé, no sabemos, lo charlamos esto bastante con Juan, y no sabemos porque no vimos la primera radiografía de la primera placa. Vimos la segunda placa intraoperatoria, estaba muy bien puesta, estaba rígida, estaba firme. Lo operó gente que se dedica a esto, con muy buenas técnicas quirúrgicas, las 2 veces el mismo cirujano. Yo pensaba encontrarme intraoperatoriamente con algo más atrófico, y la verdad que sangró inmediatamente, los 2 cabos. Sacamos muestra, obviamente, mandamos muestra predebridamiento y postdebridamiento para mandar a anatomía patológica y a cultivo, que por ahora están siendo negativos, pero no te puedo decir cuál fue la causa, no le encuentro ninguna causa, porque ni siquiera me parece que era ni una atrófica ni una hipertrófica. Claro. La verdad, Sergio, Hernán dice si por el sistema de la cirugía anterior era muy rígido el sistema y a eso se debió la falla. Hernán Finimela. Hernán dice, sí, puede ser que el sistema haya sido rígido, pero en realidad no nos olvidemos, Hernán, que esta es la segunda placa. La primera placa que puse por el abordaje que tenía, porque ese abordaje grande que nosotros hicimos, lo único que hicimos fue reproducir el primer abordaje que tuvo. Con lo cual el primer abordaje que también se le rompió la placa, por lo que me dijo el cirujano que lo operó, le habían puesto una placa larga con tornillos en los extremos, con un montaje un poquito más clásico de placa bloqueada, que también se le rompió, y había pasado de agosto a marzo, es decir, que ya estaba en una pseudoartrosis. La verdad que yo no le encuentro mucha causa. Por ahí como comentario, cuando uno piensa ya y trata la cirugía anterior, es decir, la segunda cirugía, cuando uno ya lo trata con una pseudoartrosis, el tiempo de ser más biológico pasó, y está bien. Ahora, por ahí para no volver sobre la imagen, tenía 5 tornillos distales y 5 tornillos proximales, y una placa que es una placa importada tenía, que es una placa de un buen material. Por eso hice el comentario de que el paciente era grande, 2 metros o cerca, y tal vez eso haya sido una de las causas de la rotura del implante.
No sé, hay dos comentarios ahí en el chat. Uno es de Pablo, que habla de la primera placa, la que vimos, porque la primera placa en realidad no tenemos la radiografía, es la segunda placa la que se ve. No se rompe en el lugar vacío, no tenía lugar vacío. Eso lo constatamos nosotros en el... Nosotros pensamos también que era un lugar vacío, pero en realidad era medio orificio que se rompe en un orificio, pero no estaba vacío, tenía un tornillo. Y la segunda cirugía fue sin injerto. Hablamos con el cirujano justamente para ver qué había hecho y qué había encontrado, y me dijo que le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros en realidad. Entramos, vimos 2 cabos muy sangrantes, con una muy buena posición, y que decidió no ponerle injerto para no generarle más morbilidad en la zona dadora de injerto. Pero que bueno, a pesar de eso tampoco anduvo. Y que no le tomó muestra de cultivo. ¿Mm? ¿Vos, Toto, ibas a decir algo? Sí, no, que probablemente quizás ya la segunda operación hubiese que haber apelado al injerto, tal vez aunque no uno ahí localmente no encontrara mucho motivo. Vos tampoco encontraste mucho motivo para poner injerto y se lo pusiste, pero porque me parece que sí, que está indicado hacer un buen injerto después ya de 2 veces, ¿no? Pero Sí, ya en la segunda yo por ahí le hubiese puesto injerto igual, no solo una nueva osteosíntesis. sí, Porque puede ser. indudablemente Creo, en la primera cirugía ha habido debridamiento, un desperiostamiento importante, seguramente un tipo grandote que lo debe haber sometido a la clavícula a un esfuerzo importante, no debe haber, no se debe haber cuidado demasiado probablemente. Y, y yo en la segunda operación le hubiese puesto injerto. Por supuesto en la tercera hubiese hecho lo que hiciste, ¿no? Sin dos duda. cosas a discutir, a ver qué es lo que opinan. Ahí Marcela Barbero pregunta qué actividad tiene, y es un paciente que trabaja en escritorio, pero sí hace actividad física, hace gimnasio, hace bicicleta y es un grandote, es del lado izquierdo. Como dato para pensar es, justifica acortar, teníamos una brecha de 2,5 centímetros. ¿Creen que justifica acortar para que acortar la distancia, digo, aproximar los cabos y poner una placa y hacer un injerto convencional, o mantener la longitud de la clavícula, justifica en la cintura escapular, mantener esos 2,5 centímetros, 3 centímetros de longitud y apelar a un injerto vascularizado como está en el artículo? Porque esa era una de las charlas, la gran discusión era esa. Sabíamos que le íbamos a poner injerto, pero le ponemos un injerto convencional acortando, o le ponemos un injerto vascularizado manteniendo la longitud. Paul, ¿qué hubieses hecho? Yo, si era más de 3 centímetros, le pongo un injerto vascularizado, que sería el injerto de cóndilo. Si es más de 5, ya me voy a asegurar con un peroné vascularizado. Y menos de 3, acortás. Sí. No. Menos de 3 le pongo injerto, como hiciste vos. Por Porque me eso, parece pero que lo el acortás, injerto, lo posicionás y le agregás el injerto. el Lo dejás injerto más corta. de cresta ilíaca me parece que es fantástico para 2 centímetros, para Sí. esas fracturas o pseudartrosis de clavículas dudosas. ¿Mm? Fer, Juan Sebastián, Diego. Si es menos de 2 centímetros lo acorto. Algo intermedio yo le pongo, yo lo he hecho, poner el injerto intercalar de cresta y en pseudoartrosis y me ha ido bien. Y más de 5, no sé, que te queda un cabito de cada lado de clavícula, no sé, ahí Hacer obviamente una pondría clavícula algo, nueva. sí, no sé, ahí ya está complicado, pero pensaría en algo vascularizado. No tengo experiencia con el cóndilo, yo hubiera pensado en un peroné, cuando es muy grande, pero antes yo A 3, intentaría con injerto de cresta. un peroné a 3 centímetros, 4 es medio difícil, ¿eh? Es medio cortito, ¿no? Que justo tenerlo. Se puede, pero bueno. Corto el peroné, te queda, Sí, ¿no te queda un parece? cabo muy chiquitito como para que esté justo la Por eso nutricia no, por más. eso nunca tuve un caso y no tengo experiencia con el cóndilo mediante, digo por eso. Hubiera Toto pensado en un peroné para pensar en algo. o Pero Juan. antes, en cosas más chicos, no iría directamente con un injerto de cresta. Yo, una cosa, cuando empezamos a hablar sobre las osteosíntesis de clavículas hace 10 años, que por supuesto se venía haciendo de antes, pero desde la llegada de 10 o 15, con la llegada de las placas bloqueadas, empezó el auge de las osteosíntesis de clavícula, y el justificativo que daban particularmente los americanos era justamente que
en las fracturas de tercio medio, o con tercer fragmento, o con esas tracciones por un lado de los escalenos y por otro lado del pectoral menor, la clavícula se acortaba, y el acortamiento era de 3 centímetros, y ellos lo que decían es que ese hombro acortado viene hacia adelante y la mecánica de funcionamiento del hombro se modifica, y esos pacientes a 5 o 10 años hacían unas artrosis escapulohumerales, y en eso se justificaban para la osteosíntesis. Entiendo que esto es una pseudoartrosis y no es una fractura fresca, pero yo creo que hasta 2 centímetros podría ser el acortamiento, ya más, o sea, 3 centímetros, me parece que habría que hacer un injerto que ocupe ese espacio, el que quieran, pero un injerto que ocupe ese espacio. Yo creo que, volviendo a lo que dice Diego de que no hace tanto que se operan las clavículas, yo tengo un par de anécdotas. Una, que yo tengo una fractura de clavícula, que la hice jugando al rugby con tratamiento incruento, con un acortamiento de 2 centímetros, un callo exuberante, y realmente lo que yo en ese momento hubiese deseado que existiera la cirugía por no aguantar el yeso en 8, que era una tortura realmente. Creo que es una de las indicaciones actuales. Si uno hace un tratamiento incruento, el tratamiento incruento no es dejarlo al tipo con un pañuelito, sino que el tratamiento incruento es reducirle la fractura y ponerle un yeso en 8, las fracturas consolidan casi todas. Y la anécdota para contar, que es de otros tiempos, mi papá, que vivía cerca de la clínica, salía a caminar todas las mañanas, y indefectiblemente terminaba en la clínica, a ver, chumear, a ver qué estábamos haciendo, qué no hacíamos. Entonces un día subió hasta el quirófano, preguntó por mí y dijeron, está en el quirófano. Entonces subió y se asomó al quirófano, y el anestesista salió y le dice, ¿qué tal, jefe? ¿Qué anda haciendo por acá? Dice, no, dice Rodolfo, se está operando. ¿Y qué está operando? Una clavícula. Una clavícula. Dice, ¿desde cuándo se operan las clavículas? Así que, y normalmente había pocas complicaciones. Pero es cierto que dado a la fineza que uno busca actualmente, a los sistemas de osteosíntesis que no eran los de esa época, las placas finas, bloqueadas, los trabajos que hay diciendo de que el acortamiento puede traer algunas complicaciones, hay que operarlo bien y no acortarlas, porque no acortarlo demasiado. En el caso de Sergio, yo hubiese hecho exactamente lo que hizo y creo que va a andar bien. Por eso nos tomamos el trabajo Bien. de medirlo para que quede constatado que el gap era de 2 centímetros Y no de 3. Claro, se podía jugar un poco con Exactamente. Facu, andás por ahí, ahí metiste algo, ¿no querés comentar algo? Lo que vos planteabas ahí. ¿Estás? Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, ¿sí? Sí, que había un trabajo en el 2015 que creo que lo habíamos visto también en la clínica, que hablaba de los predictores para la pseudoartrosis. Y también, ahí no lo puse, pero con la infección del acné, que también podía favorecer a las pseudoartrosis abacterianas, que después terminaban que terminaban dando positivo en los estudios. Pero como predictores, esos, que este paciente no tenía nada de eso. No. No. Acné, no. Claro. Juvenil no, tiene 48. Un No, poquito más por eso. que yo, pero... No, tampoco es diabético, y no me acuerdo qué más había puesto, drogas ilícitas. Drogas ilícitas, sí. No sabemos qué serían esas drogas ilícitas, pero nos imaginamos. Fumaba cigarrillo, fuma. Claro. También, Miguel, ¿querés decir algo de pseudoartrosis de clavícula? ¿Le pones injerto, no? ¿Le pones vascularizado? ¿Cuándo es el límite de ustedes allá? Mirá, yo no quise opinar hasta ahora porque llegué un poquito tarde ya para la descripción del caso, recién termino el consultorio. El planteo todas es maneras, bastante simple, Miguel. El planteo es Sí. pseudoartrosis de clavícula. Sí, con ¿Hasta cuándo acortás y agregás injerto convencional? ¿Hasta cuándo mantenés y le agregás un injerto, obviamente vascularizado en el medio? Algunas que han planteado por ahí también, pero ¿hasta cuántos centímetros puedes acortar sin limitar funcionalmente ese hombro? de 2,5 centímetros a 3 ya intercalamos,
porque me parece que el acortamiento y la pérdida del offset lateral del hombro, que impacta en mayor o menor medida, siempre en la ventaja mecánica del manguito rotador, etcétera, etcétera, tratamos de intercalar. Yo creo que con 3 centímetros, 3 centímetros y medio, un injerto óseo córtico esponjoso, de buena calidad, con buena densidad, como el que aporta la cresta ilíaca, y con un montaje de osteosíntesis, con una placa de longitud suficiente y con un efecto compresivo, es lo que hubiera hecho y es lo que en general hacemos. La verdad es que injerto vascularizado para clavícula no hemos utilizado últimamente, o por lo menos en lo personal, pero creo que si hay una indicación para el injerto vascularizado, precisamente es esa pseudoartrosis recalcitrante, con extremos avasculares, con poco trofismo. Entonces ahí creo que puede entrar la indicación de un injerto intercalar vascularizado. El tema del peroné que comentabas antes, yo coincido con eso, es decir, el peroné para un gap de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, inclusive 4, me parece que es muy corto, y es difícil lograr estar seguros de la vascularización de ese peroné tan corto. Por eso es lo que hubiera hecho, un injerto intercalar. Ahora, si esto viene de 3 o 4 cirugías previas, a lo mejor la indicación del hueso vascularizado también hubiera sido correcta y lógica. El tema es que de hueso vascularizado intercalar, para un hueso como la clavícula, el peroné probablemente sea el más indicado, pero en extremos, en segmentos cortos, a mí me parece difícil de aplicar. Gracias, Miguel. Sergio, quería comentar una sola cosa, que cuando se hacen acortamientos importantes de 3 centímetros o más, hay que tener cuidado con el síndrome del opérculo torácico que les puede pasar a estos pacientes a posteriori. Ya hay casos descritos de eso. Buen dato. El artículo lo menciona al principio, pero bueno, no quise como detenerme un poco en eso, pero habla de que hay una complicación relacionada con eso también. A mí me ha tocado operar alguna compresión por el callo de la clavícula, no solo por el acortamiento. ¿Seguimos, Juan? Bueno. Dale. Entonces, ahí estamos. Bueno, por ahí para arrancar un poco, hablar algo de las generalidades de fracturas cortito. Esto viene un poco a colación a los que comentaba el doctor Cosentino y la anécdota. Esto tiene que ver, esta es la primera revisión sistemática que hubo, es decir, lo que nos trajo evidencia firme respecto del tratamiento de las fracturas de clavícula. En este trabajo, 2.144 pacientes, 22 artículos, vieron que el tratamiento conservador en 1145 llevaba la pseudoartrosis a 5,9% de los pacientes. Si se consideraban las desplazadas, ese valor de pseudoartrosis llegaba al 15,1%, y si uno lo comparaba con aquellas desplazadas que habían recibido un tratamiento quirúrgico, era del 2,2%, o sea, estadísticamente muy significativo, y esto contradijo lo que hasta ese momento se creía, que eran cosas que se venían diciendo hace muchos años, NIR en el 60, que había dicho que todas las pseudoartrosis consolidaban, todas las fracturas consolidaban independientemente de su tratamiento. Bueno, este artículo junto a este otro, lo que hicieron fue, bueno, ¿hay algún factor de riesgo que nosotros podamos asociar a la pseudoartrosis de clavícula? Entonces, de un grupo de 729 clavículas, vieron que 55 desarrollaron pseudoartrosis, que era el 15% si uno consideraba las desplazadas, y encontraron que el sexo femenino, los pacientes fumadores, la conminución, el desplazamiento y el cabalgamiento, todos estos tenían relación directa con la pseudoartrosis. Y por último, a modo de introducción, esto es lo último que hay en evidencia respecto del tratamiento de las fracturas de clavícula. Es un artículo de la COR del año 2019, 22 artículos, 1000 pacientes fueron tratados con placa, 378 con un clavo neuromedular y 585 con un tratamiento conservador. Vieron que la pseudoartrosis en el tratamiento conservador es del 11,2%, mientras que el quirúrgico es de 3,3%, o sea que hay una diferencia importante. Entonces la conclusión
y con el tratamiento quirúrgico hay mayor probabilidad de obtener la consolidación. Pero el detalle que hace es que no hubo mejoras funcionales entre los pacientes que se operaban y los que no se operaban, independientemente de si estaba desplazado o no, se había consolidado o no. Eso por ahí es importante. Y eso también tendrá que ver que, por ejemplo, en el caso del artículo había 2 pacientes que no tenían limitaciones funcionales. Ya pasando a lo que es la reconstrucción de la pseudoartrosis de clavícula, lo primero que hubo, o lo primero que se publicó, Yao, en el año 85, paciente con pseudoartrosis metafisaria, se colocó una placa DSP en compresión con injerto de cresta, y todas consolidaron a las 10 semanas sin mayores complicaciones posoperatorias. Este es el artículo que mencionaba, justamente el artículo que vimos primero, de tratar la reconstrucción con injerto vascularizado de peroné, un seguimiento de 2,8 años con pacientes que habían sufrido 3,7 cirugías en promedio previas, y un defecto segmentario mayor a 5 centímetros. La anastomosis la realizaban en el tronco arterial, tiro cervical, y acá vemos en el ejemplo una pseudoartrosis donde la primera cirugía parece ser una doble placa falló, luego se pasó un tornillo endomedular que también falló, y con una placa con injerto vascularizado de peroné lograron la consolidación. En este otro ejemplo, una placa más el injerto vascularizado de peroné también lograron la consolidación. Y este es otro artículo un poco más moderno donde nuevamente se comprueba que el injerto vascularizado de peroné es una opción importante y que logra la consolidación. Este lo puse a modo de ejemplo del tratamiento convencional de la pseudoartrosis de clavícula. 14 pacientes tratados, 11 eran pseudoartrosis de clavícula y 3 consolidaciones viciosas, tratados con una placa anatómica LSP, es decir, el tratamiento actual, porque por ahí los otros hablaban de DSP o de reconstrucción, con injerto tricortical de cresta, donde vemos que todas las fracturas consolidaron. Acá vemos en el ejemplo la pseudoartrosis, se coloca una placa más anatómica con el tornillo agarrando el injerto tricortical y el seguimiento en el tiempo con la consolidación. Este es un ejemplo que estaba publicado en la revista Techniques del año pasado, cortito, la pseudoartrosis de clavícula con la resección de sus márgenes. Y lo que hacen es, obtienen el injerto tricortical de cresta, fijan la placa de ese injerto y luego a la clavícula en compresión, tratando de ser un poco más simple la técnica quirúrgica. Bueno, respecto a qué pasa con el acortamiento y la utilización o no de injerto, en este caso, 17 pacientes con un gap menor a 2 centímetros posterior al debridamiento. Si luego del debridamiento era mayor a 3 centímetros, quedaban excluidos de este trabajo. Colocaron una placa LSP sin injerto más la coaptación de los márgenes. Como vemos, un seguimiento de 45 meses, llevaban los pacientes más de 6 meses desde la lesión hasta el momento de la reconstrucción, con una escala funcional estadísticamente significativa en el postoperatorio, todos los pacientes consolidaron. Este está bueno porque lo que hace es, en un grupo de pacientes del mismo centro, compara injerto versus sin injerto, donde vemos 24 pacientes sin injerto y 36 con injerto de cresta tricortical, promedio 43 años y 28 semanas desde la lesión hasta el momento de la reconstrucción, y con un seguimiento de 25 meses. No encontraron diferencias estadísticas en la consolidación entre el grupo sin injerto y el grupo con injerto, ni en los resultados funcionales, pero sí hubo diferencias en la estadía hospitalaria, donde los pacientes que habían recibido injerto tuvieron un día más de estadía hospitalaria en promedio. Este es otro ejemplo donde 47 pacientes se les colocó una placa superior o anterosuperior, en este caso reconstrucción o DSP, porque es un trabajo un poco viejo. Utilizaban el injerto de campo, o sea, lo que obtenían de los orificios para la colocación de la placa. En 30 casos, 3 con injerto de cresta y 14 con sustituto óseo. También eran pseudoartrosis que llevaban bastante tiempo, 47 semanas como vemos, y todos consolidaron con un DASH aceptable. Y por ejemplo, utiliza solamente, ahí había una pregunta, ¿qué experiencia teníamos con el PRP? Bueno, no sé, pero con respecto a este trabajo, específicamente lo que usan es el PRP con el sustituto óseo, y en 19 pacientes con la fijación, con la placa más el sustituto. Un seguimiento de 15 meses, y este sí es interesante porque dice que si bien consolidaron, un 70% hablaba radiográficamente, y que después clínicamente no tenían problemas, pero que no en la placa no queda muy claro si estaban consolidados o no, es diferente, es una tasa menor, 70%, frente a lo que se logra con el autoinjerto de cresta, que puede llegar al 100, veíamos algunos reportan 90,
depende un poco de uno dónde lo mire. Este es un grupo alemán, este artículo es del año pasado, donde ellos utilizan en general para el tratamiento de la pseudoartrosis doble placa y dan algunas explicaciones de las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, la doble placa nos da una estabilidad primaria mejor y que no hay ningún estudio que diga que esto aumenta la tasa de infección, ¿no?, de agregar doble placa. Pero sí tiene la desventaja de que obviamente el tiempo quirúrgico es más alto y uno para poner 2 placas en general tiene que exponer el campo un poco más y esto también aumenta la tasa de complicaciones. Entonces, en el ejemplo, una pseudoartrosis de clavícula en la cual se coloca una placa superior y una placa anterior con injerto tricortical de cresta. Esto es una vista anterior, perdón, esto es una vista superior, esto es anterior, esto es posterior, es decir, vemos la placa superior con una placa más pequeña anterior. Bien, este es un ejemplo. También creo que Facu había preguntado con respecto a la membrana inducida. Este es un artículo que está publicado. Un paciente que había sufrido una fractura expuesta inicialmente tratada con una clavija nodular, obviamente eso no anduvo bien, y la pasaron a una reconstrucción, una placa con injerto, que evolucionó en la rotura del implante, y en la tomografía preoperatoria, en la planificación, habían constatado un defecto segmentario de 4 centímetros. Entonces, ahí vemos la radiografía inicial del paciente. En un primer tiempo, la extracción del material y la colocación del espaciador, que estaban convencidos o seguros de que no hay infección, pasaron a ser el segundo tiempo, en donde vemos la extracción del espaciador, el espacio que queda, y el rellenado en este caso con injerto obtenido del RIA, que es un sistema de expresado endomedular femoral que nos permite obtener bastante injerto, y ahí vemos el rellenado, vemos el posoperatorio inmediato y la consolidación en el tiempo. Bien, este es otro artículo que lo que hace es una aumentación para las fracturas para las cirugías fallidas, para la pseudoartrosis recalcitrante de clavícula. Vemos en el promedio 3,7 cirugías previas, 11 pacientes, de las cuales 2 eran sépticas, 10 consolidaron, el otro no, con un seguimiento de 62 meses, o sea, un buen seguimiento, y lo que hacían es una placa más esta técnica de utilizar la porción clavicular del pectoral mayor para hacer una aumentación de la clavícula, y esto está sacado de un video que estaba publicado, así que bueno, por eso las imágenes. Primero lo que hacen es identificar las fibras de la porción más clavicular. Una vez que las identifican, en el húmero se identifica la inserción, y bueno, justamente se desinserta la porción clavicular, luego totalmente la tunelizan a través de la piel, identifican el paquete, ese paquete se libera, y luego lo llevan hasta la clavícula y la suturan sobre sí mismo, resecando lo que había sobrado. Entonces por ahí si hay un defecto de cobertura de partes blandas o algo, es una técnica que puede ser útil. Otro trabajo, esto lo que hicieron fue utilizar la técnica de corticación de Judet para 96 casos de pseudoartrosis, donde vemos clavícula, fémur, húmero, radio, incluidas 20 clavículas. Ellos compararon placa más injerto más decorticación versus placa y decorticación. Y todas consolidaron. Entonces esto les da la conclusión a los autores de que deberían tratar 1.179 pacientes con injerto para evitar una pseudoartrosis. Entonces, como vemos en la evolución, comenzaron realizando casi en el 100% de la pseudoartrosis injerto, y vemos para cuando se publicó el artículo que ya prácticamente el porcentaje cero utilizando la decorticación tipo Judet. Y esto es lo último que puse de la revisión. 20 pacientes tratados con una placa LSP anterior-inferior más injerto tricortical de cresta, un seguimiento de 30 meses, una edad promedio de 48 años, y todos consolidaron, mientras que solamente 2. Porque la idea del trabajo era demostrar que solamente 2 requirieron extracción. La tasa de extracción del material comparado frente, sería con una placa antero-superior, es bastante diferente, como vemos, de un 81% que requiere extracción del material, frente a solamente un 10%, cuando uno coloca la placa inferior. Así que bueno, en realidad excluí todo lo que era clavos, tornillos en compresión, o placas, o tutores incluso que están descriptos, porque bueno, la idea era hablar de placas y llevar la discusión en injerto y sin injerto, y dejar un poco de lado todo el otro para que no se haga tan larga la discusión. Así que bueno, no hay nada más. Una pregunta puede ser. Los primeros trabajos que mostraste es que compararon tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico.
¿Cuál era el tratamiento conservador? ¿Especificaba el trabajo o decía Sí, conservador, no? no, sí, sí, digamos, es una revisión sistemática, o sea que junta muchos trabajos y algunos los trataban con una inmovilización tipo cabestrillo, otros con un yeso en 8. En el grupo eran considerados conservadores, sí estaba discriminado en el trabajo, pero se sabe que cuando uno los inmoviliza en realidad, o se sabe, lo que está escrito en la literatura es que no hay mucha diferencia respecto si uno lo inmoviliza con un yeso o un cabestrillo. La tasa de consolidación, si la fractura es para un tratamiento no quirúrgico, debería ser la misma. Eso es lo que... Cuando uno compara grandes series, por eso hablo de revisiones sistemáticas, si uno por ahí busca un trabajo en particular, tal vez cambie un poco, pero cuando uno junta todo en una misma bolsa, no hay diferencias. Si uno le ponga un yeso o un cabestrillo. Un poco mirando y analizando todo esto que trajiste, Juan, creo que bueno, que todo lo que charlamos de injertos, de espacios, de espaciadores, de 3 centímetros, de 5 centímetros, creo que es todo válido, está ahí dando vuelta. Que un poco lo que podríamos discutir es la colocación, cuando uno hace el acortamiento, si tenemos extremos que están en buenas condiciones, justifica o no poner injerto de cresta. Básicamente, que eso es lo único que uno podría ahora intentar evitar. Pero justamente eso fue lo que hizo el cirujano en la segunda cirugía del paciente que presentamos. Acortó, vio que estaba todo bien y no le agregó injerto. ¿Sabemos si fue eso? Y no sabemos si fue eso o no. Y ahora lo vamos a saber con la evolución de este caso. Y ahora vamos a ver con la evolución de De este aquí a caso. 2 ¿Alguno meses. quiere agregar alguna cosa más? A ver si hay alguien dando vuelta por ahí en todos lados. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante toda la revisión que hiciste. Te felicito y gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos el próximo lunes con algún tema nuevo, ¿sí? Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta Chau. luego. Chau, chau. Chao.